Que el Señor te bendiga, hermano, en esta hermosa hora de la noche. El día de hoy, pues, se me dio de compartir una pequeña enseñanza en compañía de profetas. Te voy a pedir de favor que tú que eres hermana, pues, tomes tu velo. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios hablando a mi vida, que sea Dios hablando a nuestro corazón y que no sea boca de hombre, boca de mujer, sino que lo que Dios quiera que se hable, pues que eso sea. Amén. Entonces vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en lo alto, Padre Celestial, hoy agradecemos tu bondad, hoy agradecemos tu misericordia porque has sido bueno. Ha sido hermoso, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor, siempre has estado con nosotros. Agradezco tu misericordia, agradezco tu fidelidad, Señor. Te pido, Padre Celestial, que en esta hora, Señor, tú tomes el control, Padre Celestial, que sean sujetos nuestros pensamientos, Señor, que sea sujeta nuestra boca, tu espíritu, Padre Celestial, que lo que se hable en esta hora, Señor, sea inspirado por ti, Padre Celestial. Hoy te pido, Señor, que abras tú nuestro corazón y que podamos, Señor, tener esa palabra que tú deseas para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno que se está conectando. Yo te pido, Padre Celestial, que bendigas a nuestros pastores, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo en el lugar en donde ellos están, Padre Celestial. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Bueno, mi hermano, que el Señor te bendiga en esta hora. Bendecimos la vida de nuestros pastores. Bendecimos tu vida. Pues hoy vamos a empezar con un profeta muy bonito. Y vamos a hablar sobre Amós. Entonces yo te invito vamos a hablar un poco rápido porque sí son 9 capítulos. Quiero tratar la manera de terminar y de tener ese enfoque, ¿verdad? Entonces en el nombre de Jesús vamos a hablar, entonces vamos a decir que Amós significa carga, una carga pesada, ¿sí? El que lleva la carga es uno de los profetas menores. Amós es originario de Tecoa. Es un territorio de Judá. Su oficio o profesión era boyero y cultivador de higos. Vamos a hablar un poquito, es como una cápsula, si lo vemos así, sobre los higos silvestres. Los higos silvestres, dicen, el proceso de esto, pues es muy bonito. Dice que el proceso de los higos es que se rozan entre ellas para madurar. Deben de ser cuidadas para que también logren llegar a esa madurez. La higuera, que es el Señor Jesucristo, nos tiene a nosotros como higos. Y en el nombre de Jesús, pues es algo que nosotros debemos de tener y estar presente en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver que también dice que estos higos se tenían que raspar y tenían que agujerearse para que maduraran y para que sean dulces y comestibles. Si lo vemos así entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros, Él es la higuera y nosotros somos los higos. Amén. Nosotros pues nos tenemos que rozar para poder madurar. Es un dato, ¿verdad? Que pues es muy bueno. Bueno, vamos a ver que en Amós hubieron 3 mensajes proféticos, ¿sí? Del 3 al 6:14, ¿sí? El pecado, en el primero habla sobre el pecado de Israel y la cercanía del juicio venidero. Esto está en el capítulo 3, versículo de 1 al 15. Después vamos a desglosar pues algunos versículos que pues a mí me llamaron la atención. Dice, número 2, la corrupción de Israel en todos los niveles. Eso empieza desde el capítulo 4, versículo 1 al 13. Y la tercera, que es el juicio justo de Israel, la destrucción y el exilio, que esto lo vamos a encontrar en Amós 5, del 1 al 6 y el 14. También vemos que en Amós tuvo 5 visiones de la futura restitución de Israel.
y la retribución por el pecado y el rechazo de su palabra. Vamos a hablar ahora, mencionamos, dos palabras. Dice la retribución, shakir. Shakir era el salario, premio o saldar una deuda. Entonces, vamos a ver sobre el pecado y el shakir de la palabra. También vamos a ver el rechazo, que esa es la palabra más. Hebreo es, en el griego, 3988, que significa menospreciar, rechazar, ser indiferentes. Y también lo podemos encontrar en 1 Samuel y Salmo 118, 22. ¿Sí? Esas son las dos palabras que vamos a ver. Luego dice contemporáneo de, los contemporáneos de Amós nos relatan que es Isaías y Oseas. También vamos a ir, ahorita es en donde quiero que prestemos atención también, y nos vamos a ir a Lucas 3:25. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, si tú tienes tu Biblia, pues te voy a pedir que la utilices juntamente conmigo. Ahí nos va a hablar sobre algo muy bonito que hasta hoy en día sigue vigente. Mira, mi hermano. Amén. Lucas 3:25. Son estos momentos en donde extraño a Estefano, porque la pongo a leer a ella. Vamos a ver Lucas 3:25. Y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elí, hijo de Nagai. Acá, pero hijos, pues acá vemos la genealogía y vas a ver que más adelante esto nos va a servir a nosotros. Entonces, ¿quién era el padre? Nahum. Matías era el hijo. Matías era un sacerdote guerrero. Matías significa don de Jehová. Entonces, para que apuntemos ahí. Gracias a Dios, vamos bien. Bueno, dice que si te das cuenta, Amós fue un profeta. Matías, aquí como te dije, fue un sacerdote guerrero. Era una familia formada por un mismo sentir. Qué bonito es que toda nuestra familia pues sea dirigida a los pasos de Dios. Yo no conozco tu situación, quizás hay alguien en tu corazón, algún familiar cercano, pero en el nombre de Jesús, hoy toma esa palabra. Que toda nuestra familia va a estar en un mismo sentido, para alabar, para testificar y para ser vasijas útiles delante de Dios, así como lo fue Amós, así como lo fue Nahum, así como lo fue Matías. Amén. Entonces vamos a ver el medio profético de Amós. Entonces vamos a dejar que tú puedas comentar ahí, que nuestros pastores pues estén atentos para que ellos vean si te sacaste un 10 o pues hay que estudiar más. Amén. Entonces, ¿cuál es el medio profético de Amós? Bueno, de Usías y Jeroboam, reyes de Israel. El norte, Israel al norte y Judá al sur. Mira, mi hermano, acá es algo también que pues tenemos que prestar mucha atención, porque la Biblia también nos empieza a hablar, y yo no sé si tú te perdías un poco, pero eso a mí me pasaba. Pero cuando uno escudriña la palabra de Dios, uno se va dando cuenta y va armando. Más adelante vamos a leer también cómo es que estos dos pueblos se dividen. Israel era una sola nación, pero a causa de el pecado se dispersó. Entonces vamos a oír que a Israel le van a llamar el norte y a Judá le van a llamar el sur. Vamos a ver, Amós profetizó cuando se encontraba en el punto más elevado de la expansión, una expansión territorial. Aparentemente había paz, pero por dentro pues esa paz estaba podrida, porque había paz y tú te vas a dar cuenta, pero solo para aquellos que eran corruptos, aquellos que eran pecadores. Vamos a ver también que la religión era una religión idólatra.
te vas a dar cuenta por qué. La hipocresía y el sistema judicial era corrupto. Profetizó a un pueblo que no quiso oír su pecado. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero en algún momento, y gracias a Dios, pues el Señor nos viene cambiando, nos viene redarguyendo, pero a veces a ti y a mí no nos gustan que nos señalen, no nos gustan que nos critiquen nuestros defectos y nuestros errores. Pues algo así fue Israel, solo que ellos fueron a otro nivel. Dice el propósito de Amós fue llamar a un pueblo corrupto, a un pueblo religioso, a un pueblo lleno de pecados, lleno de idolatría. Los llamó a un arrepentimiento. Pero vamos a ver si se arrepienten o no se arrepienten. Amén. También habló sobre la prosperidad de Israel. Solo servía para la corrupción más grande, si lo podemos ver así. Israel fue próspero y es aquí en donde te empiezo a relatar sobre el norte y el sur. Israel fue próspero. Si tú ves en Primera de Reyes 10:14, ahí vamos a ver la historia de Salomón. Salomón fue próspero. El Señor le dio la sabiduría para que él prosperara. En el 10:14 nos habla sobre la fama que Salomón tuvo en los demás reinos. En el 14:26 nos habla sobre el comercio que él empezó a hacer. Dios le dio esa sabiduría y todo eso pues fue dando su fruto. Por eso Israel se encontraba en un punto de prosperidad grande, pero a costa de. Y eso es lo que quiero hablarte el día de hoy. Vamos a ver que también dice que Amós les decía: arrepiéntanse o perecerán. Pero a Israel no le interesaba escuchar esa palabra. Israel odiaba esa palabra. Entonces vinieron y expulsaron o trataron de expulsar a Amós y que no volviese más. Entonces también ahora veamos otra actitud de otro pueblo, o veamos tu actitud, mi hermano. Gracias a Dios el Señor te tiene a ti, el Señor me tiene a mí. Pero si nos basamos en la Biblia, mi hermano, tú has prestado atención, tú has oído al llamado del arrepentimiento. Pero basémonos en la Biblia. Nínive fue un pueblo corrupto, un pueblo idólatra, un pueblo donde el pecado abundaba día a día, era tanto en grandes como en pequeños. Pero cuando Dios envió a Jonás, que no quería, vino y ellos aceptaron. Un pueblo extraño, mi hermano, gracias a Dios, pues tú y yo entramos ahí, si lo vemos así. Un pueblo extraño amó más a un profeta de Dios. Y el pueblo de Dios, despreció a un profeta de Dios. Entonces, dos reacciones muy diferentes. ¿Cómo actuamos ¿Cómo actuamos tú y yo delante de Dios cuando el Señor viene y nos amonesta, cuando el Señor viene y nos corrige, cuando el Señor viene y empieza a darnos, a rozarnos para hacer ese fruto agradable para Él, para ser comestibles delante de Él? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, pues seamos prudentes, mi hermano, y lleguemos a ese arrepentimiento del cual el Señor nos habla. Amén. Vamos a hablar sobre las características, digamos, algunas, como te digo, es algo que pues el Señor puso en mi corazón. Vamos a ver, dice que Oseas, él tuvo un clamor profético y un clamor a llamar a la justicia y a la rectitud, porque el pueblo se había desviado. Oseas se angustiaba a la infidelidad, y eso ya lo habíamos visto. Oseas era aquel de arrepienta, o sea, él tuvo su modo, su manera, si lo vemos, con autoridad. Las violaciones, las injusticias, venía y decía: esto no es recto, esto no es justo. Venía a querer decir, bueno, a decirles a Israel la rectitud y la justicia demandada de Dios. 2. Es claro en decir lo aborrecible de la conducta del pueblo de Israel. Él era tan claro, y te vas a dar cuenta más después. 3.
su forma de confrontar. Él tuvo esa forma tan explícita. 4. Su osadez y vigor. Ay, su vigor, mi hermano, me costó decir esa palabra y la estuve practicando de verdad, pero no practiqué muy bien. Se refleja en la lealtad firme y flexible del profeta hacia Dios. ¿Sí? Número 5. Demuestra que Dios está dispuesto a utilizar personas temerosas de Él, que no necesitan estudios, credenciales para poder proclamar. Y ahí pues yo también tuve un conflicto, ¿verdad? Porque yo dije, pero es que Amós no fue un simple siervo, un simple pastor, un simple boyero, como tú lo quieras llamar, pero el Señor es el perfecto en todo y Él pues va armando tus pensamientos al sentir de Él, no al sentir tuyo, porque si nos basamos por nuestro sentir, hermano, entonces estamos erróneos, amén. Entonces era temeroso. Santiago y Amós nos hablan de un culto verdadero, y esto lo puedes buscar en tu casita con más tiempo. Lo encuentras en Santiago 2, el culto verdadero que predicaba Santiago y que también predicaba Amós. Amén. Ahora bien, entremos. Vamos a ver el libro y el versículo 1. Dice, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permítanme, me voy a ubicar. Amén. Entonces, Amós 1:1. Dice, la palabra de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, el norte, te había dicho. No, perdón, este era el sur. Y Israel, el norte. Hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Sí? Dice que Amós era de Judá y fue a profetizar a Israel. Entonces, tienes que tener muy en cuenta eso. Él fue a dar el mensaje a Israel. A veces nosotros, por ejemplo acá, él se dirigió, vamos a ver, aquí. Él se dirigió por Dios, no por el hombre, no por el rey, no por la religión. Fue directamente a dar el mensaje que Dios le había dado. Leamos el 2. Dice, dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enluterán y se secarán la cumbre del Carmelo. ¿Sí? Acá dice, rugirá como un león en las naciones y en Israel. Vamos a ver el versículo 4. Aquí es en donde empieza la primera visión. Dice, prenderé fuego en la casa de Hazael, consumirá los palacios de Benaad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Tedén, y el pueblo de Sira. Y ahí podemos seguir leyendo. También dice que prende fuego en el versículo 7, 10, 12, 14, en el capítulo 2, 25. Acá vemos cómo el fuego de Dios desciende sobre este pueblo mediante la violenta destrucción por las manos de un ejército invasor. Entonces vemos cómo Dios habla a su pueblo y les dice, van a ser destruidos por sus enemigos. Vamos a ver en el capítulo 6, dice, la mayoría de pecados por la crueldad. Vas a verlo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Si Dios algo aborrece, mi hermano, es la crueldad, porque Él por misericordia y por amor vino y nos apartó, nos llamó y
Este pueblo se había olvidado de todo lo que Dios había hecho por él. Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero a mí sí, a veces olvidamos y actuamos con hermano. Entonces, Dios aborrecía la crueldad y nosotros debemos de también esforzarnos en ser justos, en amar a Dios y pues no ser crueles, mi hermano, en ser amorosos, en ser dadivosos. Cuando alguien se acerca a tu prójimo, a veces venían y pues yo no sé si venía de otro pueblo, de otra nación, pero es que no era precisamente de otra nación y te vas a dar cuenta porque hasta de sus propios hermanos, de su propio pueblo, ellos se aprovechaban. Vamos a ver que en el capítulo 2:4 nos señala del pecado. Amén, 2:4 dice. Así, vamos a ver, permítame. Así ha dicho Jehová, nuevamente. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y se hicieron errar en sus mentiras, en pos a las cuales anduvieron sus padres. Amén. Dice que aquí ellos prácticamente rechazaban, mi hermano, la palabra de Dios. Ellos no la guardaban, ellos se volvieron idólatras, ellos olvidaron las enseñanzas de sus padres. Vamos a avanzar, vamos a ver, este era el pecado de Judá. Pero ahora vamos a ver el pecado de Israel y nos vamos a ir al versículo 6. Dice, así ha dicho Jehová nuevamente, hermano, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino a los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Aquí vemos el pecado de Israel. Amós se concentró tanto en eso y tanto en un juicio que Dios iba a hacer con ellos. Pero Dios les estaba hablando, Dios les estaba señalando su pecado para que ellos volviesen a un arrepentimiento. Vamos a leer el 2:10, dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entrases en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Mira, mi hermano, acá nosotros a veces pensamos que nosotros somos justos, que el injusto es nuestro prójimo, porque así se sentía Israel. Israel había olvidado cómo Dios los sacó de una tierra en donde no los querían, en una tierra en donde los maltrataban, en donde los hacían trabajar como esclavos sin ninguna remuneración. Muchas veces si tú y yo no hemos actuado así delante de Dios con nuestro prójimo, escudriñemos nuestro corazón, mi hermano, en el nombre de Jesús. Ellos olvidaron su pacto y olvidaron todo de él, olvidaron todas las promesas que Dios había hecho. Veamos el 12, y es algo que de verdad me impactó bastante. Dice: mas vosotros disteis de beber vino al Nazareo, y a los profetas matasteis diciendo: no profeticé. Eran tan pecaminosos, mi hermano, que no solo se conformaban con pecar ellos mismos, sino que incitaban a su prójimo a pecar. ¿Y qué era un nazareno? Un nazareo era consagrado, era el máximo exponente de la dedicación y la rectitud delante de Dios. Pongámonos a pensar en Sansón. Sansón fue consagrado, pero por dejarse desviar por sus deseos, si lo vemos así, faltó a esa consagración. Fue decisión de él. Ahora ellos, a los pequeños, a los vulnerables, hacían, mi hermano, que pecaran. Imagínate eso, cuántas veces
En el nombre de Jesús reprendemos eso, pero hagamos conciencia, mi hermano. Tú y yo no hemos sido de estorbo para la vida de alguien. No hemos, no hombre, mira, es que escucha esto. Los jóvenes, escucha esto, mira, eso no es malo y nos agarramos, es que también hay música que fue creada para no sé qué. Tengamos cuidado, porque yo voy a dar cuenta de lo que diga, de lo que hable a mi prójimo. Entonces, en el nombre de Jesús, hagamos conciencia. Vamos a ver, también decía de que se oponían a los profetas, desechaban la palabra. Y pon en cuenta muy eso y si quieres resáltalo. Desechaban la palabra cuando había palabra. Despreciaban a los profetas cuando el Señor enviaba un varón para que estuviese, para que anunciase, les diese profecía. Ellos en ese tiempo lo desecharon. Vamos a poner, al verdadero profeta también, hay que decir, porque ellos más adelante, profetas que de verdad, mi hermano, que el Señor nos libre de ellos, pero al verdadero profeta ellos desechaban. Vamos a leer, nos vamos a pasar al capítulo 3. Dice, en el nombre de Jesús, el 1 dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la tierra que hiciese subir de la tierra de Egipto. Dice así. Leamos de una vez el 2. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí Dios pide cuentas de los actos que han hecho tanto Israel como Judá. Pero dice, leamos el 2, pero vamos a usar el conocimiento que Dios ha revelado y te vas a dar cuenta, ¿va? Dice, a vosotros solamente yo Ginoshko. Yo no sé si te recuerdas de esa palabra, pero el Señor pues nos la regaló en una prédica. Y pues si no la has escuchado, pues fue una prédica que dio nuestra pastora. ¿Conoces al amado? Vamos a ver que Ginoshko es conocer, saber, reconocer, sentir, entender, comprender, conocer, conocimiento, conocer profundamente. Ahora bien, entonces, quedémonos aquí un ratito. Dice, a vosotros solamente los he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Si nos basamos en el libro de Oseas, ellos no se bastaron con conocer a Dios. Ellos se fueron detrás de otros dioses. Fueron infieles. Y el Señor, Él es tan claro aquí, mi hermano, que dice, solo a ustedes los he conocido. Hay tanto pueblo, hay tanta nación, hay tanta humanidad, pero yo te conocer a ti. Y tú a mí no me quisiste conocer. Dios tenía una relación con ellos, Dios tenía esa intimidad con ellos, pero ellos la despreciaban. Amós se oponían a Amós porque pensaban que Dios no los iba a castigar, que ellos no iban a hacer, a dar cuentas de los pecados que ellos cometían, pero Amós fue tan claro en decir de que ellos iban a recibir su retribución, ellos iban a pagar lo que habían hecho. Entonces, recordemos de que Dios es amor y Él es lleno de misericordia. Pero en Hebreos 12:29 nos dice que Dios es también fuego consumidor. Entonces, ellos no entendían eso, ellos pensaban que pues siempre Dios iba a estar para ellos. Vamos a avanzar, nos vamos a ir a Amós 3:3. Dice, en el nombre de Jesús, 3:3 dice, andarán dos juntos. Aquí vamos a leer del 3 del 4, mi hermano, al 6, ¿sí? Dice,
Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Andarán dos juntos y si no estuviesen de acuerdo. Rugirá el león de la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare. Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador. Y ahí lo puedes seguir leyendo, mi hermano, pero aquí tenemos que entender que si a mí me van a dar algo es porque yo hice algo. Entonces aquí Dios dice, sí, les voy a venir a cobrar, les voy a venir a pedir cuentas de lo que han hecho. El Señor es tan claro, el Señor es tan explícito en decir, declarar a través de amor su justicia divina. Vamos a avanzar y nos vamos a ir al 3:7 y dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Leemos el 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si hablare Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando el Señor habla, tú tienes que hablar en el nombre de Jesús. Dice la palabra revelar, es del hebreo 15:90. Galá es descubrir, abrir, mostrar abiertamente descubrimientos y aperturas de secretos abiertamente de Dios. Te lo repito nuevamente. Revelar del 15:90, Galá, descubrir, abrir, mostrar abiertamente descubrimientos y aperturar, los secretos abiertamente de Dios. Cuando Dios revela a nosotros, cuando Dios ruge a sus siervos, nosotros estamos obligados a hablar así como lo hizo Amós. Tú y yo, que el Señor pues utiliza nuestra boca en el nombre de Jesús. Tal vez tú te acabas de conectar y piensas, pero yo no profetizo, pero el Señor dice en su palabra y es tan claro, y eso nos lo han enseñado nuestros pastores, que nosotros en todo momento estamos profetizando, mi hermano. Cuando tú le dices, te encuentras si eres hermana, vas al mercado, te encuentras a una hermana, y dices, Dios te bendiga, ahí ya estás lanzando una palabra de bendición. Cuando alguien te dice, ala, mira, tu vecino, ala, mira, es que, y nos vamos a hablar de los vecinos más adelante, a las que, mira, necesito eso, no, hombre, el Señor es bueno, el Señor aquí, ven, y entonces tú dejas que tus labios sean utilizados por Dios. Ahí, mi hermano, tú ya estás profetizando en el nombre de Jesús. También dice la palabra de Dios que lo tenemos que anhelar. Si tú anhélalo con todo tu corazón, y en el momento menos esperado por ti, el Señor va a descender en el nombre de Jesús. Vamos a avanzar, vamos a irnos al 3, 11 y 12. No sé cómo voy con la hora. Tengo una ayuda, mi hermano. Vamos a ver, 13. Vamos a ir en el 12, perdón, capítulo 3, versículo 12 y 11 y 12, perdón, mi hermano. Dice en el nombre de Jesús, 11 y 12, dice, por tanto Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor librara de la boca del león 2 piernas o de la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama al lado de un lecho. El enemigo utilizado por Dios. A veces tú y yo nos confundimos y pensamos que todo lo que nos pasa es porque pues el enemigo se levanta porque no quiere que nosotros andemos en los caminos de Dios. Pero mi hermano, hay que analizar bien nuestra vida, porque muchas veces el enemigo es utilizado por Dios. Si no, veamos con Job. Entonces, cuando nosotros tengamos momentos de batalla, momentos de lucha, momentos de prueba, analicemos, mi hermano, si son pruebas o si son retribuciones de lo que nosotros hemos hecho. En el nombre de Jesús. Dice también que quedará solo un pequeño remanente. Dios y sus remanentes, mi hermano, en el nombre de Jesús. Dice, ese remanente va a quedar para contar la historia del juicio. Vamos a irnos
al 4 y aquí quiero que prestes mucha atención. Dice en el 4, en el nombre de Jesús, dice: oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y que quebrantéis a los menospreciados, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por santidad. He aquí viene a vosotros días en los que os llevaré con ganchos y y vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por la brecha una tras otra y seréis echadas al palacio, dice Jehová. Basán era un lugar geográficamente muy fructífero, llanos verdes, pastos verdes. Pero ¿a quién se refería a llamar vacas de Basán? Y acá, pues estudiando la palabra, vamos a ver aquí. Esto se refería a las mujeres rodeadas de lujo, a las mujeres de alto poder, a las mujeres con poder. También si tú vistes acá, dice, vamos a leer, dice, en el 1, en donde dice: y quebrantáis al menesteroso, que decís a vuestros señores. Señores se refería a marido. Pero ellas le decían a su marido. ¿Qué le decían, mi hermano? Vamos a ver, traed y beberemos. Ellos iban y oprimían, porque la señora, la doña vaca de Basán, tú y yo no somos vaca, mi hermano, en el nombre de Jesús, para que te rías un poco, pero para esas mujeres mira, mi hermano, no eran sujetas, eran mujeres insensibles, que ellas se daban la gran vida. Y mira cómo es amos, porque les dicen: ustedes mujeres de Basán, y así lo señala. Viven de fiesta en fiesta, rodeadas de joyas, rodeadas de lujo, por la opresión del pobre, por la opresión de su prójimo. Mira a qué punto ha llegado el pueblo de Israel a oprimir tanto a su prójimo para tener sus deleites, para tener su... Bebían, tenían sus joyas a causa de su prójimo. También vemos que, aparte de que no se sujetaban, te decía que eran insensibles. ¿Y qué es insensibilidad? Ahorita en lo espiritual, lepra. Eran leprosas. Y pues me compartían la lepra. Dice que antes en Éxodo, vamos a ver si me acuerdo, se raspaban con peine para quitarse eso. Mira, mi hermano, el proceso que tú y yo debemos de llevar. Porque el Señor es tan perfecto con nosotros que día a día nos va limpiando, nos va quitando. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos puesto en ese plan de venir y aprovecharnos? Tú vas al mercado, mi hermano, y tal vez lo ves algo sencillo, pero el Señor hasta en eso, mi hermano, el Señor hasta en eso. Vas al mercado y te compras una libra de pollo. Tú viste un billete de a 50 y te dan de vuelta un billete de a 100. Tú no sabes el esfuerzo o qué es lo que esta persona está pasando. Tú te quedas callado y no dices nada. Ahí también nos estamos aprovechando de nuestro prójimo. Es un ejemplo, mi hermano. Vamos a seguir. Dice en el 4 al 11. Dice, vamos a ver, del 4 al 11. Prestemos atención, dice: id a Betel y prevaricad. Aumentan en Gilgal la rebelión y traen de mañana vuestro sacrificio y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofrecen sacrificio de alabanza con palabras leudadas y publican ofrendas voluntarias, porque así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. Mira, mi hermano, aquí la palabra me confrontó a mí, porque
Este pueblo estaba lleno de pecado. Este pueblo, y era tan injusto, mi hermano, y muchas veces tú y yo somos injustos y no nos damos cuenta. Pero ahí vamos a ofrecer ofrendas al Señor. Ahí vamos a dar nuestra mejor adoración, según nosotros. Y es lo que relata del 4 al 11, que nos de pecado, pero ellos pensaban que con ofrendas, que con diezmos, ellos iban a tener la voluntad buena de Dios, que aparentemente y en el pensamiento de ellos tenían. Y esto me recuerda a algo, mi hermano. Caín. Créeme que he tenido esto ahorita de Caín, porque Caín en la Biblia fue el primero que aparece ahí, ¿verdad? En ofrendar. Y él fue ejemplo para ofrendar, porque después ves que entonces ya van los dos a ofrendar. ¿Qué pasa? Dios no aceptaba su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín era injusto, porque Caín no era recto delante de Dios. El pueblo de Israel también era lo mismo, mi hermano. Era lo mismo, porque entonces el pueblo de Israel venían y presentaban ofrendas, pero eran injustos. El pueblo venía y diezmaba, pero era alguien que se aprovechaba de su prójimo. Ellos amaban tanto el pecado, mi hermano, y pensaban que con ir a ofrendar, que con ir a dar una adoración aparentemente buena al Señor, iban a ser perdonados. El Señor quiere que nosotros le adoremos, el Señor quiere que le ofrendemos, el Señor quiere recibir esa adoración, pero nosotros, mi hermano, nos tenemos que alejar del pecado. ¿Cuántas veces, mi hermano, este es un tiempo en donde estamos muy vulnerables, mi hermano, porque como ya no tengo alguna responsabilidad, ya no me consagro. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo, mi hermano? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? El Señor nos para tener intimidad con Él, porque yo, y hablo de mí, mi hermano, yo quizás me expreso bien delante de los demás, quizás alabo al Señor, pero ¿cómo era yo en mi cuarto? ¿Cómo era yo en mi intimidad? Por eso, por amor y por misericordia, el Señor vino y enciérrate, Margarita. Y vamos a ver de qué estás hecha. Vamos a ver de qué estás hecho tú. Apartémonos del pecado y realmente consagrémonos a Dios. No pretendamos adorar, mi hermano. No pretendamos venir y ofrendar y no consagrarnos a Dios, porque ahí solo somos címbalo que retiñe, que molesta el oído de Dios. Imagínate eso, mi hermano. Debemos de ser transparentes, y de eso nos hablaba también nuestro padre, nuestro pastor. Nos decía que debemos de tener esa transparencia que tuvo Gedeón. Gedeón fue transparente delante de Dios y fue por eso que fue utilizado. Tú ves que alguien más se levanta, tú ves que alguien más es utilizada en el área que tú quieras, pero tú no te esfuerzas un poco por consagrarte. En el nombre de Jesús, mi hermano, seamos transparentes, seamos apartados para el amado, para ser utilizados. No vengamos a adorar, a pretender ser adoradores, mi hermano, cuando nos estamos pudriendo por dentro, cuando el pecado nos está consumiendo en el nombre. Vamos a avanzar, vamos a hablar en Amós 5 del 1 al 15. Esto lo puedes leer más a detalle, mi hermano, avanzando en el tiempo, pero acá si tú lees, dice llamamiento al arrepentimiento. Amós transmite su lamento. Amós viene y le señala al pueblo su pecado, afirma su castigo, pide al pueblo que se arrepienta. En el versículo 15 dice: aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio, quizá Jehová Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Nuevamente Dios dice: arrepiéntanse. Pero Él conoce tanto a su pueblo, Él conoce tanto de nosotros, que dice: al menos un remanente, al menos una parte pequeña que
que me siga, que me escuche, que se arrepiente. Nuevamente la misericordia de Dios. Vamos a ver en el nombre de Jesús, el 18 dice que habla, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querréis este día? Este día de Jehová será de tinieblas y no de luz. El pueblo estaba tan, mi hermano, tan seguro, que cuando Amós venía y decía, el día de Jehová se acerca, pues que venga, decían. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el día de Jehová venía y se basaban en lo que Joel habló en 1:15. Joel venía y decía el día de Jehová sobre las naciones. Y de ellos, que venga ya, porque así este enemigo se va a oprimir y el Señor me va a exaltar a mí. Que venga ya porque ya lo queremos. Pero Amós decía, y dice, en el nombre de Jesús, dice, leámoslo nuevamente, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué querréis este día? Este día de Jehová será de tinieblas y no de luz. Amós les dice, no, el día de Jehová para ustedes no es de bendición, sino es de entregar cuentas delante de Él. El día de Jehová va a venir con justicia divina, justicia no corruptible, justicia recta delante de Dios. Ellos, mira mi hermano, estaban tan errados en sus pensamientos, estaban tan perdidos que ellos venían y lo que hicieron fue desechar esa palabra, no les gustó esa palabra. Ellos lo que no querían era ser juzgados, mi hermano, y muchas veces el Señor nos habla a través de una prédica, el Señor nos habla a través de profecías, a través de sueños y nos dice, arrepiéntete, deja de pecar, vuélvete a mí. Necesito que vuelvas y te reconcilies conmigo, porque va a venir calamidad a tu vida. Pero ¿qué haces tú? ¿En qué versículo nos basamos para decir, el Señor es mi pastor? O el Salmo 100, el que habita al abrigo. No, mi hermano, prestemos atención. Escudriñemos nuestro corazón y que nuestro corazón esté recto delante de Dios, para aceptar en qué estamos mal, para reconocer nuestro pecado. Y que el Señor, cuando sea su día, tenga misericordia de ti, tenga misericordia de mí. Vamos a seguir leyendo, mi hermano, en el 5:21 al 27. Dice, vamos a leer puntos nada más, mi hermano, nos va avanzando, dice, del 21 al 27. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Luego más adelante dice, ofrecieron vuestros holocaustos y vuestras ofrendas. Quitad la multitud de tus cantos. El Señor los mandó a callar, mi hermano. Ellos aparentaban cantar, aparentaban dar delante de Dios esas ofrendas, pero el Señor no escucha nuestra adoración si nuestro corazón no está conectado con Él, si nuestro corazón se inclina a nuestros deseos pecaminosos. El Señor no nos va a escuchar. Vamos a irnos al 7. Vamos a ver aquí del 7, del 1 al 6, nos hablan sobre las visiones de Israel. Perdón, las dos visiones sobre Israel. Vamos a, tú lo puedes leer, tanto en el 3 como en el 6 está. Vamos a enfocarnos ahorita en el 7, mi hermano, ya que nos avanzó el tiempo. Dice, y esto es algo que de verdad me marcó bastante el corazón, fue donde el Señor vino a... Dice, la medición de Dios. Tú lees del 7 al 9, ahí habla sobre una medición que se le da al pueblo de Israel. Dice, plomada de albañil. Es una cosa que tiene una pita, mi hermano, quería conseguir una, pero de verdad ya no me dio tiempo. Y pesa, pero es hilo acá. Y el Señor dice que los medía, Israel era como esa pared y los medía. Léelo y te vas a dar cuenta. Pero me llamó la atención esto, que está en el versículo 7 y su capítulo 7. ¿Qué es el 7 para nosotros? Perfección. O sea, tenemos que dar la medida perfecta del varón perfecto en el día que el Señor nos mida. Tenemos que marcar lo recto que Él es.
tenemos que tener esa rectitud para ser aprobados. Y si no estamos rectos, mi hermano, vamos a ser destruidos. Ahora, en Amós y Amasías. Dice en el nombre de Jesús. Entonces, esto lo encontramos en el 7:10. Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Amós no fue quien se levantó contra ese rey que permitía tanta calamidad. Mira cómo el Señor mira cómo Él se deja utilizar por las manos del enemigo. Acusando, Él fue a acusar a Amós y rechazó rotundamente la palabra. Vamos a ver, en el 12 dice, Ananías vino y dijo a Amós, vidente, vete, huye de la tierra, salva tu vida, porque si el rey escucha lo que estás predicando, esta tendrá ahí era un punto. Y en el 13, que era la capital de actividades religiosas, vete. Si él te llega a escuchar, Amós, ya, te moriste. Me imagino que le dan arriba. Bueno, vamos a ver cómo se convierte en su amigo cuando lo fue a acusar. Mira, mi hermano, ¿cuántas veces no hemos acusado y luego nos presentamos con nuestro prójimo como que sin nada? Luego dice en el nombre de Jesús la respuesta de Amós. Dice en el nombre de Jesús, vamos a ver, en el 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. No soy profeta, no soy profeta de familia, ni soy de esos profetas que venden su palabra. Soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí le dejan claro, le dice, no, yo no vengo de una familia que me haya heredado eso, tampoco fui a una escuela porque habían compañías de profetas a aprender. Yo profetizo porque el Señor se reveló a mí en visión, ese era el vehículo, en visión, y me dijo, ve y profetiza. Ni soy de esos profetas. ¿Por qué decía esto él? Porque Amasías era un profeta que se vendía al mejor postor. Y abundaban en ese tiempo, mi hermano, ese tipo de falsos profetas que vendían la palabra del Señor, le daba al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, mas no lo que Dios le mandaba a decir. También le dijo, en el 15 dice, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo. Yo no necesito profetizar para comer. Porque él le dijo vamos a ver, en donde le dice que se vaya a Israel, a Judá, perdón. En el 12 dice, vidente, huye de la tierra de Judá y come allá profetiza en Judá, porque ahí sí va a ser bien recibida esa palabra. Aquí no, allá te van a pagar por tu palabra, ahí va a ser bien recibida tu palabra, aquí no. Y él decía, yo no tengo necesidad de vender mi palabra, de ser ese profeta, porque él era boyero, él cultivaba los higos. Entonces él vino y le dejó claro a Amasías que él no iba a ser como esos profetas que vendían la palabra. En el nombre de Jesús, el 16 y el 17 dice, aquí viene y le da una palabra a Amasías y le dice, por despreciar y rechazar la palabra de Dios, Amasías experimentó la profecía de parte de Dios dada a Amós, que era verdadera. Tú lees ahí, vas a ver que le dice que la esposa será ramera en medio de las ciudades. Esto después de la destrucción, ¿verdad, mi hermano? Dice, será repartida su suerte y morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado en cautiverio lejos de la tierra. O sea, lo acusó. Luego fingió ser su amigo. Luego lo persuadió de no dar la palabra, de profeta, de huir,
quiso meterle, hermano, pero cuando Amós, cuando tuvo la revelación, cuando Dios se enseñó a él a través de una visión, sabía Amós que era el Dios viviente. Él no tenía miedo porque él iba con autoridad de Dios, mi hermano, en el nombre de Jesús. Luego vemos que Dios venía. Dios no necesita, mi hermano, y eso es algo, a veces tú dices, pero yo no fluyo en la lectura, yo en mis lenguas siento que no son inspiradas. Mira, mi hermano, la inspiración la da el Espíritu Santo. Tú solo ora, sumérgete y deja que el Señor te utilice. El Señor va a utilizar tu vida, no necesitas, si, claro, tienes la posibilidad de estudiar, de meterte a un estudio bíblico, hazlo. Pero el Señor va a ver tu rectitud y por tu rectitud vas a ser utilizado por Dios. Por lo que tu corazón cree, por lo que Dios encuentra en tu corazón, vas a ser utilizado por Dios en el nombre de Jesús. Luego vemos que en el 8 nos habla sobre una canastilla de fruto de verano. Un fruto maduro listo para un juicio. También vemos que en el 8:11 dice que ellos, léelo en tu casa, mi hermano, ellos habían rechazado su palabra y ellos después dice que añoraban la palabra. Si te recuerdas, en capítulos anteriores te había mencionado que ellos despreciaban a los profetas, y acá en el 11 ellos deseaban que viniese un profeta y escuchar, pero ellos se quedaban escuchando, el silencio rotundo. No había ningún profeta. El Señor vino y ya no, era tanta la osadía de este pueblo de haber despreciado, y luego el Señor vino y dijo, no, mi juicio. Luego dice el 9, capítulo 9 del 1 al 10. Aquí está la quinta visión. Dispuesto a destruir a todo y que iban a morir, a todo pecador, ¿verdad, mi hermano? Porque también nos dice que el Señor siempre llamaba a un pequeño remanente, y gracias a Dios hubo un remanente. Entonces estaba dispuesto a matar, a extinguir todo pecador, que iban a morir a espada, todos los pecadores. Pero más adelante el Señor y su misericordia, mi hermano, dice, nos habla sobre una restitución en Amós 9:11. Dice la restitución. Dios empezó declarando un juicio. Pero ¿cómo termina? Termina con una promesa de Israel. Israel volverá bajo el gobierno de Mesías. ¿Cómo está Israel ahorita? Judíos mezclados, ¿en dónde? Cuando venga la restitución de Israel, mi hermano, va a ser gobernado por el Mesías. Su pacto cumplido con Abraham, y con David. En Segunda de Reyes estaba leyendo yo eso anteriormente. Y cuando murió David, Dios venía y le decía que de su trono su linaje iba a seguir. Y mi hermano, Amós venía de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y esto te lo había mencionado yo en Lucas. No recuerdo el versículo, mi hermano, pero te lo mencioné. Está en Lucas. Y el linaje del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, viene también de ahí, de Abraham, de David. Entonces el Señor siempre va a terminar de cumplir su palabra en ti y en mí. ¿Cómo va a llevar ese proceso? Solo Dios lo sabe. Pero tú y yo seamos transparentes de Dios. No nos dejemos guiar por las corrientes de este mundo. Seamos íntegros delante de Él. Seamos con un corazón transparente delante de Él, para que el Señor venga y haga su voluntad. En Amós 9:13, y lo dejé por último porque dice, el Señor promete gran abundancia después de la escasez. Yo no sé qué pasando, pero te puedo decir, mi hermano, que si tú en el nombre de Jesús guardas su palabra, tú eres justo, tú eres recto delante de Él. El juicio va a pasar, pero tú como remanente vas a permanecer, y el Señor te va a compensar. Seamos como Amós,
No tengamos miedo, mi amor, no tengamos miedo, perdón, mi hermano, pienso que les estoy hablando de las de danza. No tengamos miedo a ser utilizadas por Dios, a ser utilizados por Dios. Dejemos que el Señor obre en nosotros. Si utilizó a Amós, estaba tan ocupado, él, o sea, no perdía su tiempo, él estaba trabajando. Y aquí también veamos esto, mi hermano, que él dejó su profesión, él dejó su oficio para venir y cumplir el propósito. Muchas veces, yo no sé, mi hermano, pero en el nombre de Jesús te lo digo, muchas veces quizás han llegado a tus pensamientos, es que los pastores aquí, es que los pastores allá, si tú y yo hoy estamos como estamos, es por la oración de ellos, es porque ellos se han levantado para cubrirnos, mi hermano. Esa cobertura no te has enfermado, mi hermano. Es por la misericordia de Dios y porque su cobertura a través de ellos nos ha resguardado, mi hermano. Entonces, dejemos de criticar, dejemos de oprimir, de lastimar a nuestro prójimo. Dejemos de menospreciar la palabra, mi hermano. Dejemos de juzgar tanto lo que nos hablan y nos predican, sino que empecemos a escudriñar, porque si el Señor habla, si el Señor revela, mi hermano, es porque hay algo que debemos de cambiar. En el nombre de Jesús, te voy a pedir de favor que inclines a orar y que el Señor sea en nuestra vida siempre. Amantísimo Dios que estás en lo alto, Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, agradeciendo tu bondad, agradeciendo tu misericordia, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que seamos, Señor, justos delante de ti, que cuando tu plomo, Señor, venga a medirnos, Padre Celestial, tengamos esta estatura que tú demandas de nosotros, Padre Celestial, esa estatura, Padre Celestial, esa medida perfecta, que estemos en rectitud delante de ti, Señor, a los ojos tuyos, Padre Celestial, que podamos ser utilizados, amado mío, que nuestra boca, Padre Celestial, día a día proclame de tu venida, de lo que tú aborreces, Señor, que no nos callemos por la corriente de este mundo, sino que nuestra boca sea, Padre Celestial, esa trompeta que anuncie, Padre Celestial, que despierte, Señor, a este pueblo que está consumido por sus deleites, que está consumido, Padre Celestial, por sus pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre Celestial, nos ponemos a la brecha y a disposición tuya, Señor, para ser instrumentos, Padre Celestial, tener esa revelación que tuvo Amós, Señor. No menguó, no tuvo miedo, Padre Celestial. Él siguió adelante porque él tenía un propósito que cumplir, Padre Celestial. Y era, Señor, que quedara un remanente, Padre Celestial, para ser testimonio de que mi Dios es justo y Él ora con justicia para aquellos que tienen esa justicia sembrada en su corazón. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche, Señor. Te pido que bendigas a nuestros pastores, Padre Celestial, a nuestra congregación, Señor, a cada hermano, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Bendice, Padre Celestial, y que podamos guardarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.